de ser admitido a los sacramentos de iniciación cristiana? Sí, lo juzgo digno. ¿Está dispuesta a seguir ayudando con la palabra y con el consejo, con el ejemplo de la fe, a quien hoy recibirá el bautismo? Sí, estoy dispuesta. Te damos gracias, Padre misericordioso, por este candidato a quien ayudaste de muchas maneras para que te buscara. Y hoy ante la Iglesia, ante mí como sucesor de los apóstoles y custodio de la fe, responde a tu llamado, concédele benignamente la plena realización de tu designio de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estimados jóvenes, estimado catecúmeno, entra a la Iglesia de Dios para que tomes parte con nosotros en la mesa de la palabra e introduzcas tu vida y tu corazón para siempre en la vida y en el corazón de Jesús. Hermanos, los invito a ponerse de pie mientras acompañamos este momento cantando junto al coro. Nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar la Eucaristía, nos reunimos para renovar la fe de los confirmados y para regalar el don de la fe a Camilo, que hoy día será bautizado. Con la humildad de los hijos de Dios, dispongamos nuestro corazón pidiendo perdón al Señor. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios.
Alabemos a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabamos a Dios que es uno y trino, cantando el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria y honor sean dados al Padre y al Hijo, a ti Espíritu Santo, por la eternidad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Padre, cumple en nosotros tu promesa, derrama tu Espíritu Santo, para que nos haga ante el mundo testigos valientes del Evangelio de Jesucristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo los tomaré entre las naciones, los reuniré entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas,
y renueva la faz de la tierra. Envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido en Cristo antes de crear al mundo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio y su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo, prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que muestran todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes ni recordarlos en mis oraciones. Y pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, ¿no os habría dicho que voy a prepararos un lugar? Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Ya sabéis el camino a dónde voy. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Ahora, el Padre Fernando, capellán general de nuestra universidad, solicitará a Monseñor Cristian Roncaliolo el sacramento de la confirmación para estos hermanos nuestros. Estimado Monseñor Cristian Roncaliolo, querido Padre Cristian, a nombre de la Pastoral de Sacramentos de la Universidad Católica, le presento a este grupo de jóvenes
que viviendo en nuestra universidad y participando en nuestra pastoral, se han preparado para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y por primera vez la Eucaristía. Monseñor Cristian Roncagliolo, les presentamos a estos hermanos nuestros que piden los sacramentos. Camilo Huet, Tomás Quiroga, Pablo Moyano, Matías Illesca, Vania Cañolao, Francisco Bartusevich, Guillermo Vergara, Camila Torres, Macarena Cunijiro, Josefa Lecanda, Nicolás Martorell, César Torrico, Bárbara López. Padre Fernando, ¿eres testigo que estos jóvenes están suficientemente preparados y dispuestos para recibir el sacramento, para los sacramentos de iniciación cristiana? Estos jóvenes, Padre Cristian, han comenzado su preparación inminente para los sacramentos de iniciación en abril pasado, con un año muy distinto, muy incierto, con circunstancias que lo hicieron difícil y sin embargo, contra todas estas dificultades, periódicamente se han reunido, han así profundizado en su fe, en el conocimiento de ella, en la vivencia de la comunidad cristiana y de esta manera se han preparado adecuadamente para recibir sus sacramentos de iniciación cristiana. Por eso, y recibiendo también el testimonio de sus catequistas, doy testimonio de que están bien dispuestos para recibir los sacramentos que los configurarán más a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Acogiendo el testimonio del capellán, también de los monitores y de toda la comunidad cristiana, con alegría acepto a estos jóvenes que hoy quieren culminar su iniciación cristiana y como sucesor de los apóstoles quiero confirmarlos en la fe. Demos gracias a Dios. Tomen asiento. Queridos hermanos, hoy día la iglesia se viste de fiesta. Y se viste de fiesta porque catecúmenos culminan la iniciación cristiana, el bautismo, la primera comunión y todos la confirmación. Y esta es una alegría porque crece el número de los cristianos y crece el número de los que conocen a Cristo, creen en Cristo y quieren dar testimonio de la fe. Seguramente en el proceso que ustedes han vivido de confirmación han tenido en su corazón las mismas preguntas que tuvieron Tomás y Felipe en el Evangelio. Las mismas y otras más, por supuesto. Me imagino que otras más. Pero al menos las mismas preguntas de Tomás. Tomás le dice a Jesús: pero Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás, siendo discípulo de Jesús, no cachaba nada. Esa es la verdad. Le dice: si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pero lo que no entendía Tomás lo expresaba con un sentido común extraordinario. Lo expresaba con un sentido común extraordinario. Si no sabemos para dónde estamos caminando, ¿cómo vamos a conocer el camino? Felipe hace otra pregunta, ya no en función del sentido ni del camino, sino que Felipe pregunta, cuando ya entendió el tema del Padre y de llegar al cielo, Felipe le dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. Es decir, Jesús, si tú nos mostrás que eres hijo del Padre y nos muestras al Padre, nosotros estamos felices. Estas tres preguntas en la práctica son las preguntas que articulan toda la vida del cristiano. El sentido, ¿para qué vivo? El norte, o más bien, ¿cómo hago ese camino de sentido? Y lo tercero y lo fundamental, querer ver a Dios. Querer ver a Dios. Sobre la pregunta de sentido, la respuesta del Evangelio es preciosa. Es preciosa.
Porque no sabemos a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Jesucristo responde diciendo: el camino no es la autopista ni es la carretera, ni es una banda ancha de internet. El camino soy yo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Explica el sentido y cómo recorrer el sentido. Y a la segunda pregunta, a la pregunta de Felipe le dice: ¿quieres conocer al Padre? Quien me ve a mí, ve al Padre. Querido hermano, en pocas palabras quiero decirle algo que es tan hondo, pero tan sintético. Esto no es un pizarrón con fórmulas como hacen allá en ingeniería, ¿cierto? O en química, con muchas fórmulas. O no es un código como lo haríamos en derecho, los que hemos estudiado derecho. O no es un grandes intelectuales que hay que estudiar como en ciencias políticas, o grandes psicólogos en psicología. No. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la síntesis de la vida cristiana. La vida cristiana no es aprenderse una doctrina y apretar una filosofía, sino conocer una persona que cambia la vida y le da un nuevo horizonte a la existencia. Eso es la fe. Y eso es lo que explica toda la vida cristiana. Por eso cuando a uno le dicen: ¿cómo puedo ser cristiano?, la respuesta es básica: conoce a Jesús. Pero es que yo me he leído mucho, pero conoce a Jesús. Es que yo me sé de memoria la bioética católica o el pensamiento sobre bioética católica. Bien, pero conoce a Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, no otra cosa. Si nosotros tenemos muchos libros y acopiamos mucha sabiduría, pero no conocemos a Jesús, nuestra fe se seca. Y se seca porque no tiene aquello que explica la fe. La centralidad en el Señor es condición de posibilidad de ser cristiano. Por eso cuando ustedes estén caminando por la vida, hoy día van a recibir el sacramento de la confirmación, ustedes no se pierdan en esto. Vayan a Jesús. El Waze de su vida tiene que indicar Jesús. Quiero encontrar a Jesús, para que los mueva la vida hacia Jesús. No se pierdan en el camino. Queridos amigos, comprendido esta verdad fundamental de la fe, quiero invitarlos a 3 cosas que los pueden ayudar a encontrarse con Jesús. Lo primero, quiero invitarlos a saber que buscan a Jesús. A saber que buscan a Jesús. Miren, estudiar en la universidad es condición de posibilidad para ser estudiante. Juéguensela por estudiar. Pero algo más importante es ser cristiano. Juéguensela por conocer a Jesús. Y uno conoce a Jesús no de cualquier manera, uno lo conoce en la Escritura, en la iglesia, en la oración, en la comunidad, en el poder participar juntos del itinerario de la fe, el poder ser parte de la vida de la iglesia. Uno conoce a Jesús en la vida de la iglesia. Conozcan a Jesús. Jesús no puede ser un personaje de la historia para ustedes. Tiene que ser compañero de camino. Conozcan a Jesús. Si ustedes van a leer libros pero no conocen a Jesús, no sirve. Jesús está vivo y vive en ustedes, pero ustedes tienen que dejarlo vivir en ustedes. Lo primero, conocer a Jesús. Lo segundo, quiero invitarlos a vivir como Jesús. Uno podría ser un gran estudioso de Jesús, podría ser doctorado en Jesús, pero si no vive como Jesús, esa fe está muerta. Es una fe falsa, porque la experiencia del encuentro con Cristo camino se transforma vida, se transforma vida. El camino, la verdad y la vida. Y por eso un cristiano se nota como vive, y no es el perfectito el cristiano, no se equivoquen. El cristiano no es el impecable, el raro, así, como extraño, como una persona un poco marciana, no. El cristiano es un pecador en camino, que está todos los días convirtiéndose, que sabe que necesita la misericordia de Dios, que sabe que es un pecador y por lo tanto tiene que confesarse, que necesita de la Eucaristía porque la Eucaristía alimenta su fe, que se reconoce necesitado siempre del perdón. En último término, que se reconoce pequeño. Queridos amigos,
vivan como cristianos, es decir, como pequeños, en camino de conversión. Conozcan a Jesús, vivan como Jesús. Y lo tercero, sean Jesús. El mundo quiere conocer a Jesús y lo conocerá a través de ustedes. Y por eso cuando uno ha comprendido que Jesús es el sentido de la vida, y cuando uno ha comprendido que la vida de Cristo llena de alegría, aunque a veces seamos frágiles y somos pecadores en camino de conversión, lo tercero que viene es que yo quiero dar testimonio de que soy Cristo en medio del mundo. Alguno me dirá, pero padre, eso será agrandado. ¿Cómo voy a decir que soy Jesús si me conociera usted? Es que dar testimonio de la fe, uno da testimonio de aquel que lo ha enamorado y que le ha conquistado el corazón. Pero uno da testimonio desde la propia fragilidad. San Pablo decía algo extraordinario: me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte, porque no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Cuando nosotros sabemos de nuestra debilidad, Cristo entra en nuestro corazón y se refleja en los demás. Por eso es que las primeras comunidades cristianas del siglo I, escribía un historiador pagano, escribía de los cristianos cómo le impresionaba, cómo vivían, cómo se trataban y la alegría que tenían en el corazón. Queridos hermanos, el que sigue a Cristo, el que conoce a Jesús y quiere vivir como Jesús, es luz del mundo y sal de la tierra, que no es otra cosa que es vivir como bautizados de verdad. En este tiempo en el cual nuestro mundo necesita testimonios, testigos, yo les quiero invitar a creerse el cuento. Y el cuento que es una historia de amor, una historia de salvación. Cristo los ha elegido para que sean sus discípulos, vayan y den testimonio del amor que han recibido de Dios. Termino, mis queridos amigos. Cuando uno se mete a Instagram, uno ve un mundo de fantasía. Ustedes se han dado cuenta que todo lo que uno ve dice, qué impresionante, qué impresionante, qué impresionante. Yo agregaría, qué falso, qué falso, qué falso. Porque es un mundo que no tiene cruz, que no tiene dolor, que no tiene dificultades, que no tiene pecado. Quiero invitarlos a ustedes que en el Instagram de su vida, que en lo que muestren sea la realidad del pecador en camino. No se engañen con un mundo de fantasía que ha expulsado a Cristo de su corazón, y sean capaces de mostrar que son pecadores en camino, débiles, necesitados, que en último término Dios no llegó como un poncho a su vida, sino que llegó a penetrar su corazón y a transformarlo. Que la Virgen María, que el Papa Francisco la llamó la influencer de la fe, nos ayuda a nosotros a ser como ella, testigos de algo grande que ha pasado en nuestro corazón y que no podemos callar. A Cristo el Señor demos honor y gloria por los siglos de los siglos. Acérquense al presbiterio los que serán bautizados junto a sus padrinos. Invitamos ahora a todos los que puedan a ponerse de pie para invocar la intercesión de la Santísima Virgen María, los ángeles y todos los santos, y pedir a nuestro Padre Celestial que derrame su gracia sobre estos hermanos suyos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel. Ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios. Rueguen por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San José. Santos Pedro y Pablo. San Andrés. San Juan. Santa María Magdalena. San Esteban. San Ignacio de Antioquía. San Lorenzo. Santas Perpetua y Felicidad. Santa Inés. San Gregorio. San Agustín. San Atanasio. San Basilio. San Martín. San Benito.
Santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros. San Francisco Javier, Ruega por nosotros. San Juan María Vianney, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, Nosotros. Santos Isidro Labrador y María de la Cabeza, Ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, San Juan Pablo II, santos y santas de Dios. Muéstrate propicio, líbranos Señor, de todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de la muerte eterna, líbranos Señor, por tu encarnación, líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que regeneres a estos elegidos con la gracia del bautismo, te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. A continuación, daremos inicio a la oración de exorcismo, por la cual quienes serán bautizados renuncian al pecado y se asocian a la victoria de Cristo sobre el mal. Señor, que enviaste a tu Hijo único para dar al hombre esclavo del pecado la libertad de tus hijos, te rogamos humildemente por este siervo tuyo que, habiendo experimentado las tentaciones del mundo y las acechanzas del demonio, se reconoce pecador ante ti. Dígnate librarlo del poder de las tinieblas por la fuerza de la pasión y resurrección de tu Hijo, y fortalecido con la gracia, guárdalo a lo largo del camino de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios nuestro, con tu poder invisible realizas obras admirables. Por medio de los signos sacramentales y diversos modos, te has servido tu criatura el agua para que significara la gracia del bautismo. Te pedimos, Señor, por tu Hijo, que descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo resuciten a la vida eterna. Amén. Ahora encendemos las velas que nos recuerdan justamente que estamos llamados a hacer luz. La luz que los candidatos llevan en sus manos es signo de la fe que nos regala el bautismo. Invitamos a todos los candidatos a ponerse de pie para profesar o renovar estas promesas bautismales. Los padrinos deben sostener los cirios de sus ahijados.
Queridos hermanos, por medio de la confirmación al Espíritu Santo completarán ustedes la obra del bautismo, que ya recibieron hace años y que hoy reciben los hermanos, el hermano cuyo nombre ya mencionamos, Camilo. Así llegarán a ser cristianos perfectos, es decir, ungidos del Señor y señalados con la marca imborrable de estos signos. Por tanto, les pido a quienes se bautizan y confirman el día de hoy, renuncien a todo lo que los aleja de Dios y proclamen la fe en Jesucristo. Les pregunto, queridos hermanos, ¿renuncian al pecado para vivir en libertad a los hijos de Dios y renuncian al demonio autor y fuente del pecado? ¿Están dispuestos a creer con la luz del Espíritu Santo todo lo que Dios ha revelado y su enseñanza por medio de la Iglesia? ¿Están dispuestos con el fuego del Espíritu Santo a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos? ¿Están dispuestos con la fuerza del Espíritu Santo a ser testigos de Jesús en todas partes, aunque tengan que sufrir por eso desprecio, persecución o martirio? Y ahora invito a toda la asamblea presente que acompañe a estos catecúmenos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Queridos hermanos, esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en declarar en Cristo Jesús. Pueden apagar los cirios. Profesada la fe, nuestros hermanos serán bautizados. El obispo sacará de la fuente el agua bautismal y la derramará 3 veces sobre la cabeza del candidato, invocando a la Santísima Trinidad. Acompañemos a nuestros hermanos en espíritu de oración. Llenos de gozo por el bautismo de este hermano nuestro, damos paso ahora al rito de la confirmación. Les pedimos a nuestros hermanos que serán confirmados que permanezcan de pie, mientras el resto de la asamblea puede tomar asiento. Queridos jóvenes, renacidos ya en Cristo por el bautismo, son miembros suyos y de su pueblo sacerdotal, y van ahora a recibir el mismo Espíritu Santo que envió el Señor sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Recibirán pues como ellos la fuerza del Santo Espíritu, con el cual, configurados perfectamente a Cristo, podrán dar testimonios de la pasión y de la resurrección del Señor, y serán miembros activos de la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo y en el amor. Monseñor Cristian Roncagliolo, repitiendo el mismo gesto de los apóstoles, impondrá las manos sobre estos hermanos nuestros, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame abundantemente el Espíritu Santo sobre estos hijos adoptivos que ya han renacido a la vida por el don del bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones y con la unción los perfeccione en su configuración a Cristo.
Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que por el agua y el Espíritu Santo has liberado el pecado a estos hijos tuyos y les das nueva vida, envía ahora sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Concédele espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y fortaleza, de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. El obispo nos marcará con una cruz gloriosa de Cristo, para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado, imprimiendo así el carácter de consagrados por el Señor para una misma misión. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías o Cristo comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. A continuación, invitamos a los padrinos a presentar a sus ahijados y poner la mano derecha sobre el hombro como signo del acompañamiento espiritual que tendrán con ellos.
Querida comunidad, quiero presentarles con gran alegría estos nuevos confirmados en la Iglesia de Dios. Démosle un gran aplauso. Ahora los invito a que con mucha fe presentemos nuestras peticiones al Señor. Señor, te pedimos por nuestra Iglesia, para que el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las hermanas religiosas y nuestros fieles ejerzan los dones del Espíritu Santo, para que el miedo ante las crisis que vivimos sea conquistado por el amor de Cristo. Te pedimos que pronto podamos unirnos presencialmente para celebrar la misa y la recepción de los sacramentos. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por Chile. Ponemos en tus manos a las autoridades de nuestro país y a cada uno de los ciudadanos, para que ésta sea una tierra bendecida con el respeto, la justicia, la paz y la esperanza que solo tú nos regalas en plenitud. Con María, roguemos al Señor. Señor, te pedimos por los más necesitados, por los pobres, por quienes no tienen hogar y por los enfermos, especialmente por los afectados a raíz de esta pandemia, para que encuentren en ti el consuelo que necesitan y en nosotros, hermanos. También te pedimos por quienes no tienen fe, para que tengan la oportunidad de conocer a Jesús y dejar que Él transforme sus vidas. Con María, roguemos al Señor. Señor, te pedimos por todos quienes hemos recibido los sacramentos de iniciación cristiana durante esta ceremonia, para que guiados por el Espíritu Santo podamos ser sal y luz para el mundo de hoy. Te pedimos también por los familiares y padrinos que nos acompañan tanto presencial como virtualmente en esta jornada, para que les des la fuerza necesaria para guiarnos en este nuevo sendero que emprenderemos. Con María, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de la Iglesia y anima nuestro caminar para que reconozcamos en tu Hijo nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento. Una vez celebrado el sacramento de la confirmación, entramos en el centro de la celebración, la liturgia eucarística, en la cual se hará presente entre nosotros Jesucristo. Él nos convoca y nos invita a su mesa, de la cual algunos de nuestros hermanos participarán por primera vez. Nos unimos a las ofrendas cantadas. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Danos hoy nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, recibe los deseos de tus hijos, para que, configurados perfectamente con tu Hijo, seamos fortalecidos en el testimonio cristiano, participando en el memorial de la redención, por el cual Cristo nos prometió tu Espíritu, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, fuente y origen de todo bien, tú en el bautismo nos das la vida a los creyentes y lo haces participar en el misterio pascual de tu Hijo. Tú nos confirmas en el sello del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos y la unción real del crisma. Tú invitas al banquete eucarístico a quienes han sido renovados a imagen de Cristo, el ungido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la salvación, y que haces testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Con estos misterios que nos reúnen como pueblo de Dios, cantemos juntos al Padre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor del universo, el que dio la fuerza a nuestras vidas, quien con su bondad de Padre nuestro sigue iluminando nuestra senda, quien con su poder de buen maestro nos viene guiando en este mundo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo el Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, con Cristián quien nos preside, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de tus hijos que, regenerados en el bautismo, hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, con un gesto, dense la paz. Cordero de Dios, que del mundo quitas todos los pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que del mundo quitas todos los pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz, Señor, danos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz, Señor, danos la paz. Este es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los llamados a esta cena. Los invitamos a comulgar. La comunión se hace con las dos manos y van a ver dos sacerdotes en los costados del templo.
Jesús, hoy tú me quieres llamar a vivir contigo en libertad, a dejar las arenas de mi ayer y fijar mi mirada en el mar y navegar sin mirar atrás jamás. Tú me invitas a remar mar adentro y sin temor, y así echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar. Pero no es tanta la oscuridad, y aquí en tierra tendría tantos que dejar. Tu llamado grita en mi corazón, que a los hombres les regale yo tu amor y navegar sin mirar atrás jamás. Tú me invitas a remar mar adentro y sin temor, y así echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde.
Oremos. Padre, acompaña con tu bendición a quienes ungiste con el Santo Espíritu y alimentaste con el sacramento de tu Hijo, para que superando las dificultades de la vida alegren a la Iglesia con su santidad y por su caridad operante la hagan crecer en el mundo. Por Cristo nuestro Señor. Ya nos acercamos al fin de esta ceremonia. Les recordamos la importancia de no quedarse dentro del templo una vez concluida esta celebración. Tampoco estará permitido quedarse a las afueras del templo, dado que todo el lugar debe ser sanitizado oportunamente. Es necesario que mantengamos las medidas sanitarias tanto dentro como fuera del templo, especialmente durante la salida, guardando las distancias requeridas. Por último, les solicitamos dejar el campus a la brevedad. Querido Padre Cristian, bueno, esta es tu casa. Aquí el Padre Cristian tuvo años celebrando siempre la misa y como capellán y como vicegran canciller. Es una alegría para nosotros haberlo tenido aquí y queremos darle gracias. Quiero contarle también que cuenta no solamente con los 16 que acaban de ser confirmados aquí, sino con los 67 que se han preparado y se han confirmado durante el día de hoy en pequeños turnos. Como cuente con ellos, en nombre de la Iglesia, usted como obispo, se lo decimos, tiene discípulos de Jesús que están dispuestos a ser testigos como el Espíritu Santo los lleve, ¿verdad? De distintas maneras. Y ahora quiero dirigirme a ustedes para, felicitarlos, pero también para decirles que en Pastoral UC, aquí en la universidad, tienen un espacio amplio para dar lo que el Espíritu Santo les da, porque los dones de Dios nunca son para uno mismo, así que darlos aquí en la Pastoral. Voy a tomarme la libertad de presentarle aquí a Benjamín Cruz, el director de la Pastoral. Así que si ustedes piensan en las misiones, los trabajos, la pastoral de carrera, pensar lo que estudian desde la fe o transformar la sociedad a través del servicio a los más pobres y transformar el país, con Benja pueden hablar, o conmigo, o con sus catequistas, y de verdad que los necesitamos, ¿ya? Y no, lo voy a decir de otra manera, la pastoral UC es de ustedes son la pastoral UC, así que tómensela porque es de ustedes. Padre Cristian, muchas gracias, cuente con testigos de Cristo para la Iglesia, para el reino de Dios en Chile. Muchas gracias, Padre Fernando. Efectivamente, aquí celebré la misa casi todos los días durante casi 10 años y estuve muy, parte activa de toda la pastoral de todos estos años y de la querida universidad. Así que con lo que dice el Padre Fernando es verdad, el que entra en la pastoral encuentra un camino para vivir la fe en la vida universitaria y para forjar el futuro de la fe, porque se echan raíces profundas en Cristo. Les deseo de corazón que el bautismo, primera comunión y confirmación de nuestro amigo, de Camilo, y la confirmación de todos ustedes sea una gracia, lo es, pero al mismo tiempo un envío misionero. Que el Señor esté con ustedes y que por la intercesión de la Virgen Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, vayan en paz a vivir lo que hemos celebrado. Nos encomendamos a la Virgen María diciendo juntos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y acuérdense que mañana empezamos el mes de María, que sea un mes santo y renovado en la fe. Que Dios los bendiga mucho. Vayan en paz. Con gran alegría damos la bienvenida a nuestros nuevos hermanos en la fe. Invitamos a todos quienes recibieron un sacramento a salir en procesión detrás de la cruz. Después de ellos saldrán los sacerdotes y el obispo. Terminemos esta liturgia entonando un canto para nuestra Madre, la Virgen María. Les pedimos a todos los que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana que se dispongan en la salida del templo para tomar la foto oficial.